Bienvenidos a este episodio académico. En esta ocasión nos adentraremos en el fascinante mundo de la métrica española y lo haremos de la mano de uno de los expertos más destacados en la materia, Antonio Quillis. Quillis, fallecido en 2003, fue uno de los lingüistas y poetas más importantes de la segunda mitad del siglo XX en España. Su obra, La métrica poética, se ha convertido en un referente para estudiosos y apasionados de la poesía y la lengua española. En este podcast analizaremos algunos de los conceptos y herramientas que Quillis presenta en su obra, como la rima, el cómputo silábico, la pausa, la estrofa, entre otros. Así que, si eres amante de la poesía, la literatura o la lengua española, no te pierdas este episodio. Descubre con nosotros el legado de Antonio Quillis en la métrica española y profundiza en el análisis de los aspectos más interesantes y complejos de la poesía, con la voz de José Chávez y Andrea Portillo. Comenzamos. La métrica española. Para Quillis, la métrica española es el estudio de la versificación en la poesía española, es decir, la descripción y el análisis de las diferentes formas y estructuras que adoptan los versos y las estrofas en la tradición poética de España. La métrica española se ocupa de aspectos como la medida de los versos, la acentuación, la rima y la disposición de estrofas, entre otros elementos que conforman la poética. En otras palabras, la métrica española busca comprender cómo se construyen los poemas en la lengua española y cómo los poetas han utilizado la versificación para crear efectos estéticos y expresivos en sus obras. En cuanto a la rima, según Antonio Quillis, la rima es un recurso poético que consiste en la repetición de sonidos finales en dos o más versos. En la poesía española, la rima ha sido uno de los elementos más importantes de la versificación, ya que permite crear una sensación de unidad y de armonía en el poema, al mismo tiempo que contribuye a la musicalidad y al ritmo de la obra. Quillis distingue entre dos tipos de rima, la rima consonante y la rima asonante. La rima consonante es aquella en la que se repiten todos los sonidos a partir de la última vocal acentuada, tanto vocales como consonantes. En cambio, la rima asonante es aquella en la que solo se repiten los sonidos vocálicos a partir de la última vocal acentuada del verso. La rima consonante es considerada más perfecta y exigente que la rima asonante y ha sido utilizada en la poesía española desde la Edad Media hasta la actualidad. Y aquí unos ejemplos de lo que son las rimas consonantes: casa y pasa, comida y vida, luna y fortuna, corazón y traición, tierra y guerra. Como podemos ver, en las rimas consonantes, las palabras que riman comparten sonidos consonantes idénticos, tanto en la vocal como en la consonante que le sigue. En los ejemplos anteriores, la palabra casa y pasa riman porque la consonante S es la misma en ambas palabras. Ahora bien, las rimas asonantes tienen una gran diferencia. Las rimas asonantes serían canto y lago, frente y leve, pecho y sello, tímido y pino, burla y sombra. En las rimas asonantes, las palabras que riman comparten sonidos vocálicos idénticos, pero las consonantes pueden ser diferentes. En los elementos anteriores, la palabra canto y lago riman porque comparten el sonido de la vocal A en la última sílaba, aunque la consonante que sigue es totalmente diferente. Como siguiente tema, la pausa. Según Antonio Quillis, la pausa es otro de los elementos fundamentales de la métrica española, que se refiere a la interrupción en la emisión del sonido que se produce al final de cada verso o de cada hemistiquio, que es la mitad del verso.
pausa es un elemento importante del ritmo poético, ya que contribuye a crear un patrón rítmico y estructural en el poema. En la métrica española se distinguen diferentes tipos de pausas según su ubicación y duración. La pausa final, que se produce al final de cada verso, es una pausa completa que indica el final de una unidad rítmica del verso y prepara el inicio del siguiente verso. La pausa medieval, que se produce en el centro de cada verso, es una pausa incompleta que indica una separación de sentido entre las dos partes del verso. Además de estas pausas, existen otros tipos de pausas en la poesía española, como la cesura, que es una pausa que se produce en el medio del verso y que divide el verso en dos partes desiguales, o la enjambemet, que es una pausa que se produce al final del verso y que se prolonga al verso siguiente, creando una continuidad sintáctica y semántica entre ambos versos. En resumen, la pausa es un elemento clave de la métrica española que contribuye a crear el ritmo y la estructura de los poemas. Y ahora, mi compañera Andrea Portillo les proporcionará algunos otros conceptos de Antonio Culis, iniciando con el encabalgamiento. El encabalgamiento, según Antonio Culis, es un recurso poético que se produce cuando una idea o una construcción sintáctica comienza en un verso, continúa en el verso siguiente, sin que en este se produzca algún tipo de pausa que lo separe. A través de este, el poeta puede jugar con la estructura del poema y crear una sensación de unidad y armonía entre los versos. Sin embargo, también puede presentar ciertas dificultades para el lector, ya que se puede resultar como difícil de identificar en la estructura sintáctica del poema y comprender a qué se quiere referir. La estrofa, según el autor, es una unidad rítmica y estructural de la poesía que se compone de dos o más versos que se agrupan de forma regular y estructural. Esta puede ser una de las unidades más relevantes de la poesía, ya que permite que el poeta pueda estructurar su discurso y crear asimismo un patrón rítmico y sonoro que contribuyen a la belleza y el efecto estético del poema. La estrofa es una unidad fundamental de la poesía, ya que permite al poeta poder estructurar su discurso y crear un patrón rítmico y estructural en el mismo. Variables de la estrofa. Según Culis, las variables de la estrofa son los elementos que determinan la estructura y la medida en que una estrofa es variante o relevante en la poesía. Estas permiten, por medio de versos, repartirse en sílabas que tienen cada una medida más común y así estructurar el verso. El poema. Según Antonio, el poema es una obra literaria que se compone de versos y que utiliza el lenguaje de forma creativa y estética para expresar emociones, ideas, sentimientos o reflexiones. El poema es también una forma de comunicación artística que se caracteriza por su intensidad, su musicalidad y su capacidad para crear imágenes y evocar sensaciones al lector. Puede evocar una gran variedad de sensaciones, de temas, desde el amor, la amistad, hasta el dolor y la muerte, la política, la naturaleza o la religión. El poema ha sido una forma de expresión literaria muy importante a lo largo de los siglos y ha dado lugar a algunas de las obras más importantes y significantes de la literatura española. Conclusiones. El autor estudia y detalla estas formas poéticas en cada una de las épocas de la literatura, así como sus modalidades. Para ello realiza este análisis métrico del poema, lo cual permite analizar la cantidad de sílabas que tiene cada verso y cómo se comportan en el poema. Con el objetivo de mantener la misma cantidad de sonidos y la sonoridad, se usan pues estas licencias poéticas. Este libro es una combinación
de teoría, de métrica, de tradición y de historia de las mismas métricas. Un manual increíblemente necesario que tiene como fin pues esta recopilación y exposición clara de lo antes ya mencionado.